Hola, soy Jesús Montiel y voy a hablar acerca de, algunos puntos que considero importantes a partir de mi experiencia para escribir poesía, para la escritura. Ya digo que hablo a partir de mi experiencia, no tengo una receta, no tengo una fórmula para hablar de la escritura. Entonces, partiendo de esta experiencia propia, pues en primer lugar tengo que hablar de la necesidad. Es decir, pienso que uno empieza a escribir un día determinado, de repente, y luego puede dejarlo. Yo tenía un profesor en la Universidad de Filosofía y Letras que además es un gran poeta, que me dijo que mucha gente escribe siendo adolescente pero luego lo deja, que si pasaba la frontera de los 25 años y seguía escribiendo lo seguiría haciendo el resto de mi vida, y así ha sido. Yo empecé a escribir mi primer poema con 16 años y desde entonces no he parado. Entonces, lo primero es la necesidad, el apremio, una urgencia, sentir la necesidad de que uno está acompañado por la escritura y que lo estará siempre. Podemos hablar de vocación. Hay muchos libros, se publican muchísimos libros al año, muy bien escritos muchas veces, pero muy pocos de ellos son necesarios. Entonces yo partiría de esta necesidad, de este apremio, de esta urgencia, vocación, como queramos llamarlo, a la hora de hablar de poesía, de escribir poesía. Es decir, escribir si uno tiene necesidad de escribir, si la escritura se vuelve necesaria. En segundo lugar, hablaría de soledad. Cualquier artista, yo pienso, que tiene que tener grandes dosis de soledad. No sé si era Glenn Gould quien hablaba de que un artista, para hacer una obra digna, tiene que pasar grandes momentos de su vida solo. De hecho, si pienso en mi historia escritora, casi todos mis libros han salido de habitaciones, ¿no? O sea, podría describir mi biografía, y yo pienso que la de muchos poetas, muchos escritores, como una ristra de habitaciones, como una lista de soledades, ¿no? De espacios solitarios donde uno ha experimentado pues sus propios límites, sus propias neurosis y momentos de gracia, momentos donde la gracia irrumpe y puede darse esa epifanía, ¿no? Que llamamos poesía. Por tanto, soledad como ecosistema para el descubrimiento, como ecosistema para la poesía, para la escritura. En tercer lugar, hablaría del fracaso. Para mí el mejor taller literario ha sido el fracaso, la experiencia del fracaso. Yo, antes de publicar mi primer libro de poemas, que lo publiqué tras un premio con 29 años, pues tuve 15 años escribiendo sin parar, en la soledad, con esta necesidad, ¿no?, de la que hablaba, y fracasando, arrugando papeles, tirándolos a la papelera y escribiendo un libro tras otro, sin que nadie lo leyera. Por tanto, el fracaso me ha enseñado a escribir, ha sido un maestro para mí. Después de publicar el primer libro también he tenido muchos fracasos, muchas páginas que no han llegado a ningún sitio, y todas me han enseñado algo, todas han tenido algún premio y me han hecho crecer, me han hecho madurar. Pienso que el fracaso es necesario. Igual que la tormenta es necesaria para el árbol, para que crezca el árbol, el invierno es necesario, pues también es necesario el fracaso para el poeta, para el escritor, para el artista. Otro punto sería la renuncia. Yo creo en la escritura como un camino espiritual, como un camino de sacrificio. Creo en el arte como servicio, no como espejo. Es decir, el arte como una disciplina, como un camino para combatir el ego, para combatir la neurosis, para combatir el narcisismo. Yo tengo que escribir, yo solo sé escribir cuando amo, es decir, cuando me quito de en medio.
Es decir, creo que el poeta tiene, desde mi propia experiencia, vocación de ventana, ¿no? Y no de muro, no de espejo. Es decir, yo creo que la realidad pasa a través de uno y eso es lo que queda escrito. Entonces, cuando uno se quita de en medio, cuando se vuelve translúcido, cuando no juzga y no tamiza con sus prejuicios lo que ve, lo que observa, pues se da este fenómeno que llamamos poesía, este milagro que llamamos poesía, que es la realidad desnuda, luminosa, libre de esos grumos, ¿no? Que son el yo, que son las capas con las que envolvemos nuestra naturaleza, nuestra esencia o nuestro niño interior, como queramos llamarlo. Y por último, pues hablaría de la plenitud, de la felicidad. Yo también experimento la poesía, el arte, la escritura como un camino para zambullirme en la realidad con mayúsculas. Yo le diría a alguien que empieza a escribir que si el arte, si la escritura no le sirve para ser más pleno, para ser más dichoso, para tocar el gozo, yo dejaría de escribir. Es decir, si la literatura nos vuelve más egoístas, más neuróticos, nos encapsula, nos vuelve autistas, yo pienso que la literatura entonces habría que dejarla a un lado y dedicarse a otras cosas. A mí la literatura me ha ayudado a ser mejor persona, a salir de mí. De alguna manera la escritura de la poesía me construye como ser humano, me construye como persona y es más, construye la realidad y me ayuda a adentrarme en ella, a zambullirme en ella. Es decir, que la escritura no me sirve para alienarme, sino que me lleva, al contrario, me lleva al más acá, ¿no? A lo más concreto, igual que creo que toda mística, toda religión, pues debe ser un trampolín para acabar para lavar mejor los platos, para cambiar un pañal, para ir al supermercado, para limpiar el polvo. Para eso debe servir la literatura, para morir a nuestros propios apetitos, a nuestros propios deseos y para ser mejores para los demás.